En el estudio con Rafa Cavada también desde Israel para hablar, Rafa, del caso de Mia Shen, esta joven de 21 años de edad, nieta de chilenos que, según se ha sabido ahora, se encuentra desaparecida desde que asistió a esta fiesta electrónica Supernova el sábado pasado cerca de la Franja de Gaza. Sí, Mia Shen, al igual que otras muchas personas, han desaparecido del mapa debido precisamente que no hay un catastro de lo que ocurrió en ese lugar. Ayer hablábamos con chicos que estuvieron en esa fiesta o que tenían amigos en esa fiesta, algunos de los cuales nos han dicho que todavía no han encontrado la manera de dar sepultura a los restos de sus amigos, lo cual es tremendo porque además no se sabe cuántos de los que estaban en esa fiesta fueron secuestrados, tomados como rehenes por Hamas y llevados al interior de Gaza, y es por eso que en el caso de esta nieta de chileno se ha organizado, se ha buscado a través de internet obtener más información de ella, aunque hasta ahora, Carlos Daniel, eso no ha sido posible. Claro, ya han pasado cerca de 24 horas desde que la familia de Mia Shen recibiera la noticia de que habría sido secuestrada por el grupo Hamas. La historia está a continuación. Ella tenía planes de ir a Chile los próximos meses. Quería hacer un gran viaje en Chile. Quería ver dónde su abuelo creció. Esos son los deseos de Mia Shen, de 21 años, quien desapareció el pasado 7 de octubre mientras asistía a la fiesta electrónica cercana a la Franja de Gaza, que fue atacada por Hamas. Kerem Shen, su madre, es hija de un chileno y ayer le confirmaron que Mia había sido secuestrada por la organización terrorista. Yo sé que está secuestrada. Eso es todo lo que puedo decir. No tengo detalles. El último mensaje se lo envió a uno de los organizadores de la fiesta. Es un mensaje de WhatsApp. Lo tengo. Y le escribió: nos están disparando. Por favor, vengan a salvarnos. No saben qué pasó con Mia. Ella, junto a sus otros hijos y también amigos, han colgado carteles por toda la ciudad, porque en estos momentos toda información sirve. La estamos buscando. Es muy importante que vean su cara y todos sepan que está desaparecida. Porque quiero que todos los que sepan algo, que la hayan visto en la fiesta o en el camino, toda información sirve. Una fiesta donde 260 personas fueron asesinadas por los terroristas. En Israel conversamos con un grupo de amigos que asistieron al evento, pero se fueron horas antes del ataque. Yo creo en Dios y me dijo que me fuera 10 horas antes. No sé por qué lo hice. Perdí a 3 amigos cercanos. Hace 2 días nos dijeron que todos murieron. Aún se desconoce la cifra de desaparecidos, tanto en la fiesta como durante todos los ataques registrados en Israel. Nosotros hemos estado en contacto con las autoridades israelíes respecto de este tema y efectivamente no hay una certeza plena respecto de las personas que en estos momentos están o secuestradas o bien personas que, han tenido otro destino, lamentablemente. Mientras así se vive en la capital de Israel, Tel Aviv, ciudadanos se reúnen para abastecer al ejército con distintos elementos que podrían necesitar. Tenemos que proveer a los soldados de distintas bases cercanas a Gaza. Es comida. Hay cajas con camisas, calcetines y todo lo que necesiten para ayudarlos. A unos kilómetros de distancia, en Abdad y alrededor de las bases militares, jóvenes israelíes se agrupan para ayudar al personal del ejército, otros para reclutarse. Estamos en una guerra con el Hamas y cuando todo el país en eso estamos a ayudar a todos, y yo aquí con mucha gente ayudar a traer comidas y bebidas por soldiers y ayudar al país. Para los soldados, ¿quién te da estas cosas? Regular gente, familias y todos vienen a traer para nosotros comida y nosotros pasar eso por el soldiers. Es un equipo de funciona así de uno y eso.
Más de una semana de guerra entre Israel y Hamás, con cifras de muertes que siguen en aumento para ambas partes y con repercusiones en un país tan alejado del conflicto como lo es Chile, donde una familia busca tener noticias de su ser querido, como lo es Mía. Bueno, por supuesto que seguiremos atentos al desarrollo de las noticias que puedan darse en torno a esta nieta de chileno que ha sido secuestrada y de que no se sabe nada desde hace ya 7 días, Rafael. Mientras, el conflicto también ha tenido distintas miradas desde distintos países. Es una lógica que muchos asemejan a la Guerra Fría, pero que claramente tiene muchos otros carices, pero tiene a diversas naciones mirando también el conflicto entre Israel y Hamás, y también con posturas muy disímiles unos países, unos sectores de otros, Rafa. Sí, ahora una de las cosas que hay que destacar es que la certidumbre de que va a haber una operación contra Gaza ha hecho que se multipliquen las protestas en apoyo a los palestinos, dado, lo hemos mencionado, la enorme cantidad de bajas civiles que ello podría provocar. Mientras tanto, la Unión Europea triplicó su ayuda a los habitantes de Gaza, aunque en un primer momento había estado reticente a hacerlo por la posibilidad de que jamás recibiera ese dinero. Ahora ha decidido no solo continuar con la ayuda, sino que triplicarla. Tenemos una nota al respecto. Imágenes que se replican alrededor de todo el mundo. Miles de manifestantes reunidos en distintos países para protestar en contra de la guerra a 8 días de su inicio, mientras las organizaciones internacionales ponen todos sus esfuerzos en lograr acuerdos pacíficos que pongan fin al conflicto. En este mismo marco, la presidenta de la Unión Europea ratificó su compromiso con la población civil de Gaza, al confirmar que triplicarán la ayuda humanitaria con un aporte de 75 millones de euros. Hablé con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de mi visita y encuentro con los líderes regionales. La Unión Europea triplicará su ayuda humanitaria para los civiles vulnerables en Gaza y la región en general. Redoblaremos nuestros esfuerzos para garantizar que este apoyo llegue a quienes lo necesitan. Pero uno de los problemas es cómo hacer llegar la ayuda. Ante la ausencia de un corredor humanitario en la Franja de Gaza, distintas ONG de derechos humanos han denunciado el limitado acceso a suministros básicos. Desde las Naciones Unidas ya ejercen presión para garantizar que esta ayuda llegue a su destino. Necesitamos acceso humanitario inmediato en toda Gaza para que podamos llevar combustible, alimentos y agua a todos los necesitados. Incluso las guerras tienen reglas. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos deben respetarse y defenderse. Nuestro país no ha estado ajeno a las manifestaciones, luego de que 2.000 personas se reunieran en la Plaza de la Constitución tras la convocatoria de la comunidad palestina en Chile. Este domingo, nuevos asistentes se congregaron en Baquedano para mostrar su apoyo a Palestina. Nosotros estamos aquí realizando una intervención para que la gente conozca la realidad de lo que está pasando en Gaza. Es poco lo que uno puede hacer tan lejos, pero yo creo que manteniendo en la conciencia lo que está pasando, que no es de hoy. Sí, yo creo que lo más importante es no jugar al empate hoy día con lo que está pasando. Pero además de las convocatorias a manifestaciones, desde la comunidad palestina en Chile ya están gestionando para hacer llegar ayuda humanitaria a través de aportes monetarios en una cuenta oficial. Es importante que no envíen dinero a personas particulares, yo sé que lo han pedido, sin embargo creo que tenemos que canalizar la ayuda por una vía que sea formal. Así lo viven en nuestro país y en el resto del mundo, desde manifestaciones hasta intentos diplomáticos por parte de las ONG. Todo para intentar poner fin a una guerra que la comunidad internacional espera se detenga lo más pronto posible. Rafa, tú y Pedro Lobos, el equipo de Chilevisión Noticias, están en este momento en Tel Aviv, una de las ciudades principales de Israel. Han querido, claro, moverse más cerca de la zona de la Franja de Gaza. Son distancias, en todo caso, muy pequeñas. Entre Tel Aviv y la Franja de Gaza hay como 70 kilómetros, que es más o menos la distancia entre Santiago y Casablanca. Está todo muy cerca, muy concentrado. Es uno de los temas importantes del conflicto. ¿Es posible moverse? ¿Cómo son las restricciones que hay en términos de movilidad y también las condiciones de seguridad para el trabajo de los periodistas como ustedes allí en la zona de conflicto? Trabajar en Israel siempre ha sido complejo, hay que pedir un permiso de movilidad que te entrega el GOP, el
el equipo, la oficina gubernamental de prensa, además hay muchas zonas que están cerradas. Básicamente lo que ocurrió en los kibbutz al lado de la franja de Gaza y en Sderot es demasiado terrible. Esas son las palabras. Ahí hubo gente encerrada durante un día completo mientras ocurrían los ataques a su alrededor y por ahora el ejército no permite el acceso a esa zona. Se supone que más adelante lo van a abrir, pero hoy por hoy se puede llegar hasta Ashdod, que está a unos 40 kilómetros de la franja de Gaza, y más allá ya empiezan las restricciones de movilidad y más aún para los periodistas. Carlos. Claro, Rafa, la verdad es que ustedes lo han vivido junto a Pedro Lobos, muchos periodistas en el mundo también que se han desplazado a la zona. Informar de guerra en la zona requiere una preparación especial. ¿A qué desafíos se enfrentan los reporteros en medio de este conflicto? Lo revisamos ahora. En pleno despacho para el noticiero de la tarde comenzaron a sonar las alarmas en Tel Aviv ante la amenaza de un ataque. Así vivió el momento el equipo de Chilevisión Noticias. Estábamos listos para salir al aire y empezar. Mira, ahí vienen los cohetes, mira, allá arriba. Ahí estamos viendo cómo cruzan los cohetes. Ahí están siendo detonados en el aire por el Iron Dome. Tras la interceptación de los cohetes por la cúpula de hierro de Israel, las personas en Tel Aviv siguieron con sus actividades con total normalidad. Pero minutos después, sin alarma previa, el equipo de Rafael Cavada y Pedro Lobos fue testigo de una nueva detonación, esta vez en el mar. ¿Escucharon o no? En los ya 8 días de guerra, diferentes medios de comunicación han enfrentado bombardeos y ataques. Cubrir una guerra requiere de una preparación especial para saber qué hacer en la zona de conflicto, entender las operaciones militares y cómo manejar la información. La preparación es un contexto conceptual, pero también en la protección del profesional, en los primeros auxilios, en cómo poder equiparse, dónde poder estar dentro de las operaciones militares. Es de suma importancia saber lo que se puede y no se puede hacer al estar cubriendo una zona de conflicto. Sí, lo primero, estar en lugares que las operaciones lo prohíban, porque puede estar en riesgo la vida del personal de comunicadores, pero también respetar las zonas restringidas que tiene el conflicto. Pero a veces no hay entrenamiento alguno que prepare a los profesionales para enfrentar situaciones como esta. Imposible no quebrarse ante situaciones así. El fotoperiodista de Naciones Unidas, tras registrar las consecuencias de un bombardeo en Gaza, tuvo que cargar a un niño para trasladarlo al hospital. Perdimos a varios de nuestros colegas desde ayer y hasta hoy, y fue muy doloroso. Ayer nos vimos obligados a evacuar el edificio donde trabajamos con nuestros compañeros porque la ocupación amenazaba con golpear la torre. No todos han logrado estar a salvo. El periodista de Reuters, Issam Abdallah, que falleció en medio de un bombardeo al sur del Líbano, y otros 4 resultaron heridos. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas respondió por esta situación. No conozco los detalles. Por lo general, investigamos todas las víctimas civiles que ocurren y lo lamentamos. Siempre tratamos de mitigar y evitar las bajas civiles. Obviamente nunca querríamos odiar, matar o disparar a ningún periodista que esté haciendo su trabajo. Pero ya sabes, estamos en un estado de guerra. Pueden suceder cosas. Desde el inicio entre la guerra entre Israel y Gaza, el Comité para la Protección de los Periodistas ha recibido la denuncia de 12 reporteros fallecidos. Es de madrugada, ya pasadas las 3 de la madrugada allí en Israel. Nuestros agradecimientos, Rafa, a ti y también a Pedro Lobos, al equipo de Chilevisión Noticias que ha estado trabajando durante toda esta jornada. A descansar y mañana seguimos conversando. Gracias, Rafa. Buenas noches.